Ok, estamos en el noveno capítulo de las leyes de Tzarat. El capítulo de hoy es muy interesante. Es un poco más movido que los capítulos que estuvimos viendo quizás hasta ahora. También tiene varias enseñanzas éticas. Un capítulo muy lindo. Y bueno, arrancamos. Empezamos. ¿Sí? En el cual vamos a ver quién puede determinar cuál persona tiene la lepra, el zarat y cuáles tiempos. ¿Sí? En particular todo el tema del Cohen que determina aquel que tiene el zarat, aquel que tiene la lepra. Dice así el Rambam Perek Shia Alajá Aleph. Akol mitamim benegaim. Dice todos pueden quedar impuros con la lepra. O sea, no es algo solo para hombres. Dice afilu katan benyomó babadim. Inclusive un bebé de un día de edad y también esclavos pueden quedar impuros si le aparece la mancha blanca y tiene todo lo que tiene que tener para impurificar, pueden quedar impuros. ¿Sí? Que vimos anteriormente cuáles son esos requisitos. Avalovet kohavim velo gertoshav, pero no un gentil, o sea, esta mancha no impurifica a los gentiles, ni tampoco a los gentiles residentes legales, o sea, aquellos gentiles que viven con los judíos y que aceptan sobre sí las 7 leyes de Noé. Entonces aquellos gentiles tampoco quedan impuros con tampoco quedan impuros por la lepra, si le aparece la lepra. Vakol ksherim lirot et hanegaim, y todos son aptos para determinar, para ver, o sea, para determinar si esta es una mancha impurificadora o no. V'chol hanegaim adam roe otan, y todas las manchas una persona las puede ver. Chutz minegiat smo, con la excepción de las manchas propias. Ahora en el Aleph acabamos de decir que todos pueden ver las manchas y determinar si son puras o impuras. Eso va en contra de lo que vimos anteriormente, de que puede que solo un Cohen, ¿sí? Puede determinar quién está impuro o no, y como explicamos en el video que hicimos de introducción a estas leyes, que está en nuestro canal de YouTube, que eso es una lección muy importante, que solo aquel que ama al prójimo, como el Cohen, nosotros sabemos que los Kohanim tenían esa cualidad especial de amor al prójimo, como sabemos que Aarón se destacaba en el tema de Abat Israel y Oev Shalom, que siempre buscaba la paz y que todo el tema del amor al prójimo. Entonces, por lo tanto, solo el Cohen, como vamos a ver más adelante, de una manera extrema, vamos a ver que inclusive un Cohen tonto puede determinar quién está impuro, pero no una persona simple, no una persona israelita. Y acá decimos que cualquiera puede determinar. La respuesta, como vamos a ver en la próxima halajá, es que para mostrar cuál es pura y cuál no es pura, eso puede cualquiera que sabe las leyes, cualquiera que sabe cómo se entiende una pura o una impura, puede determinarlo, ¿sí? Pero decir, o sea, el que le tiene que decir a la persona que esa mancha lo hace impuro, eso solo un Cohen. ¿Ok? Y así también otra enseñanza importante que vemos en esta halajá es que dice que cualquiera puede ver cualquier mancha con la excepción de las manchas propias. Y eso, obviamente, estamos hablando acá físicamente, literalmente, que uno, inclusive si uno es un Cohen, no puede mirarse al brazo y decir esta mancha que tengo es una mancha de Tzarat, pero sí puede decirlo a cualquier otro. Pero también está la enseñanza ética, moral que aprendemos de esto. O sea, es mucho más difícil uno verse a sus propias manchas y solo puede ver las manchas de otro. O sea, para conocerse las manchas propias uno necesita la ayuda de otro, ¿sí?
¿Por qué? Porque una persona naturalmente se ama a sí mismo y no y el amor propio cubre sobre las manchas de uno. Por lo tanto, uno siempre tiene que tener, como dice la Mishnah, tiene que tener un amigo bueno y un instructor y un maestro bueno, como dice Asei Lejarab, Uknei Lejajaber, que uno tiene que tener un rab, un rabino y un javer, ¿sí? Y un amigo bueno, y solo con eso uno puede realmente ver sus manchas y corregirlas. Bueno, pasamos a la Habet. Pregunta a Div si los gentiles pueden. Sí, esta mancha es una mancha que le puede aparecer a cualquiera. El tema es si es una mancha que vino por Dios para impurificar a la persona como castigo o no. Entonces, si le aparece a un gentil, eso es una señal de que es una mancha cualquiera. Digo, es algo común que quizá, digo, no sé si tan común hoy en día, pero le puede aparecer una mancha blanca en la piel. La pregunta es qué significa esa mancha blanca. Entonces, sobre un gentil significa, no significa nada. Halajá bet. Afal pisha kol ksherim leirot negaim. Dice el Rambam, aunque todos son aptos para determinar el estatus de ciertas manchas. Hatumá batara tluya bakohen. La pureza e impureza son dependientes del Cohen. Keitzad, como esto dice, Cohen sheno yodea lirot. Por ejemplo, un Cohen que no sabe determinar el estatus de las manchas. ¿Sí? No conoce las leyes. Jajajam robeo bomberlo, amor tamé, Bakohen omer tamé, amor taor, Bakohen omer taor. Isgirov umasgirov, shenemar apiyem ye kol riv vechol nega. ¿Sí? O sea, ¿a qué nos referimos? Nos referimos que cualquier persona puede decirle al Cohen si esta mancha es una mancha que purifica o no, o sea, que impurifica o no. Pero el que dice a la persona tiene que ser específicamente el Cohen. Inclusive en el caso que el Cohen mismo no conoce las leyes y no sabe si esta es una mancha impurificadora o no, la persona inteligente que conoce las leyes le tiene que decir al Cohen, decí que está impuro, o decí que está puro, o decí que tiene que ir y apartarse para ver si se expande o no. Y el Cohen va y dice puro o dice impuro, basado en lo que le dice esta otra persona. Pero no obstante, el que dice tiene que ser un Cohen. ¿Sí? Y esto nos enseña inclusive más aún cuán importante es la enseñanza esa, de que tiene que ser uno que tiene Abat Israel. O sea, inclusive si no es un tema de entender o no entender, ¿sí? Sino es un tema que va mucho más allá de eso. O sea, el Cohen siendo... Hola. El Cohen siendo que tiene esa cualidad especial, inclusive si él no entiende las leyes, pero él es el que tiene que decir, pronunciar el veredicto. Shenemar Valpiem Miel con Rive Cornega, como dice en el Pasuk. Afila ya Cohen Katano Shote, inclusive si el Cohen era pequeño o tonto, el Jajam Omer Lo Huma Achlit o Poter o Soger. El Jajam, aquel que conoce las leyes, le dice qué decir y él va y dice. Bamed Varim Amurim, cuando hicimos esto, que Shea Cohen someja al Divrei Jajam. Velima ya Cohen Roe someja al Atzmo, Azulo Lirot Nega, Mikol Negaim Achirenu Rabo. Pero en el caso, ¿sí? O sea, acá estamos hablando en el caso que le mostró el Jajam, aquel sabio le mostró y le enseñó y le está diciendo al Cohen qué tiene que decir. Pero en el caso que no tiene un Jajam, un sabio diciéndole qué decir, entonces el Cohen tiene prohibido mostrar, tiene prohibido decidir, ¿sí? cuál es el estatus de la mancha si no conoce las leyes. O sea, obviamente el Cohen no solo por ser Cohen puede decir, sino tiene que primero conocer las leyes y después. En el caso que no conoce las leyes, entonces si alguien que sí conoce las leyes le dice qué decir, ahí puede. ¿Sí? Pero de lo contrario, que no conoce las leyes y no hay nadie diciéndolo, ahí no puede. Buenas noches, Joel. Alajá Gimel.
Cohen shetime etataoro tiene tatame lo asaklum. Un Cohen que dijo la ley incorrecta, o sea, impurificó a aquel que de acuerdo a las señales tenía que estar puro, o purificó a aquel que de acuerdo a las señales tenía que estar impuro. Lo asaklum no hizo nada. Shenemar, como dice, tamehu vetimo a Cohen. Como dice que está impuro y el Cohen lo va a impurificar. Tahorhu vetiaro a Cohen. Si está puro y lo va a purificar el Cohen. O sea, solo cuando realmente está puro lo puede purificar el Cohen. O solo cuando realmente está impuro lo puede impurificar el Cohen. ¿Sí? Pero el Cohen no puede hacer alguien que no tiene las señales de impureza impuro o alguien que no tiene las señales de pureza puro. Y de la misma manera que el Cohen tiene el poder de impurificar, así también el Cohen tiene el poder de purificar, o sea, de determinar a la persona una vez que ya estuvo en reclusión, una vez que ya pasó su tiempo, su periodo de impureza, hasta que el Cohen no le diga, estás puro, la persona no está pura. El Cohen solo puede determinar el estatus de la mancha, o sea, decir que está impura, si puede ver la mancha y la piel que está al lado. Y aquel Cohen que empezó a ver la mancha de tal persona, ese es también el Cohen que tiene que verlo, la misma mancha después que termina la primera semana, o después que termina la segunda semana, o después, o sea, tiene que seguirle al Cohen. Tiene que seguir el mismo Cohen, es el Cohen que empieza y termina con todo el proceso de esa persona. Meta Cohen Sherat Gila o Shehalá Roe Cohen Ajer. En el caso que falleció el Cohen con el cual empezó todo el proceso, entonces falleció o se enfermó y no puede asistir más, entonces en ese caso lo puede hacer cualquier otro Cohen. Ven a Sheni Yahole también Bepishon, pero el segundo Cohen no puede impurificar a través de que se expande la mancha. Porque solo el primero sabe si se expandió o no. Venemar con Lomar, negas de pashav, negas de lo pashav, sea lavan de kadam, tabajer de kadam, sea lavan. Y se le crea a un Cohen cuando dice que esta mancha se expandió, o que este pelo blanco estuvo antes, o vino recién después, etcétera. Se le crea a un Cohen cuando dice esas cosas. Alajá, halal pasul riyat negaim un halal. Que un halal es un descendiente de Cohen, pero su padre Cohen o su abuelo Cohen tuvieron una relación prohibida al Cohen, por lo tanto hace que él es halal. Por ejemplo, si un Cohen se casa con una mujer divorciada, entonces su hijo es un halal. Entonces halal pasul riyat negaim. Un halal tiene prohibido ver y determinar las manchas de tzarat. Shenemar, como dicen, Ahad, me banaba Kohanim bekunata, porque dice que esta tarea es para uno de los hijos de Aarón, el Cohen, o sea, siempre y cuando están sirviendo como Kohanim, siempre y cuando tienen el estatus, no solo descendientes. Pero Kohanim, que son Kohanim ksherim, que son Kohanim kasher, o sea, por descendencia, está intacta su descendencia, y no tiene ningún, o sea, sus padres se casaron con gente bien. Sí, de acuerdo a las leyes del Cohen. Pero no obstante, ellos están pasur, no pueden servir en el templo por alguna otra razón. Esos, no obstante, sí pueden determinar si las manchas son kasher o no. Siempre y cuando la descalificación no es un tema de su vista. O sea, por ejemplo, un Cohen que está enfermo o que le falta una pata, por ejemplo, ¿sí? Como vimos extensamente en las leyes de los Kohanim, entonces tal Cohen no puede servir en el templo, pero tal Cohen sí puede determinar cuál mancha es pura o impura, siempre y cuando que este defecto físico no le afecta a la vista. Inclusive si es solo un ojo, eso ya hace que no pueda determinar si la mancha es pura o impura. Inclusive
un Cohen que la vista se le fue un poquito, tal Cohen ya no puede determinar. ¿Por qué? Porque dice, se aprende lo que dice en el Pasuk. Dice en el Pasuk que la visión completa del Cohen lo va a ver. O sea, ¿sí? De ahí se aprende que el Cohen tiene que poder ver de una manera completa, o sea, completamente clara. Alajá Vav. En Roen de Tanegain el Abeyom solo se pueden ver para determinar el estatus de las manchas durante el día. Ven la Asgib, ven la Jlit, ven Iftor, Share Bejol, Enyanu, Omer, Bayom, Ubayom. Sí, porque siempre cuando habla de los distintos pasos, dice la palabra Bayom, o sea, durante el día. ואין רואים לא בשחרית ולא בין ארבעים ולא בתוך הבית ולא בתוך ביום המעונן לפי שכן נראית עזה ולא בצהריים לפי שעזה נראית קיה. Dice, pero no se puede ver temprano en la mañana, ni tampoco al atardecer, ni tampoco dentro de un edificio, ni tampoco durante un día nubedoso, no sé cómo se dice, con nubes, ¿sí? Nuboso, ni tampoco en un día nuboso. ¿Por qué? Porque en tal día una nubloso, gracias Javier, en tal día una tonalidad quizás más oscura aparece más clara. Ni tampoco se puede ver ni tampoco se puede ver el atardecer, o sea el mediodía. ¿Por qué? Porque ahí perdón, sí, porque ahí una mancha más oscura se va a ver más clara. Entonces dice el Rambam, Matar Benotó, ¿sí? Entonces, ¿cuándo, a qué hora del día es la mejor hora, es la única hora que se puede ver? Dice, en la cuarta hora, y en la quinta hora, y en la octava hora, y la novena hora del día. Esto se refiere a todas las manchas sobre el cuerpo, las manchas sobre las casas y las manchas sobre las ropas. ¿Cuáles son la cuarta, la quinta, la octava y la novena hora? Estamos hablando acá no de horas de 60 minutos, sino de horas dividiendo el día en 12. ¿Sí? Como vimos anteriormente, que hay dos distintos tipos de horas cuando hablamos de horas alágicas. Están las horas medianas, que es lo que se llama, que son dividiendo el día en 24 horas, y después están las horas que el día tiene 12 horas y la noche tiene 12 horas, siempre. Inclusive si el día empieza a las 5 y termina a las 7, entonces cada hora es de más de 60 minutos. Si el día empieza a las 7 y termina a las 5 de la tarde, entonces cada hora es de menos de 60 minutos porque hay que poner 12 horas en el día. Entonces, estas horas no son de 60 minutos, sino son dividiendo desde que sale el sol hasta que se pone el sol en 12. ¿Sí? Entonces ese es el tipo de horas. Ahora vamos a ver a qué hora nos referimos cuando decimos la cuarta y la quinta. Entonces, por ejemplo, si el sol sale a las 6 de la mañana y se pone a las 6 de la noche, si el sol sale a las 6 de la mañana y se pone a las 6 de la noche, entonces son las 9 y las 10 de la mañana, son la cuarta y la quinta hora, ¿sí? Porque las 6 hasta las 7 es la primera, 7 a 8 es la segunda, 8 a 9 es la tercera, 9 a 10 es la cuarta, ¿sí? Entonces eso es lo que dice el Rambam, entre ¿sí? La cuarta y la quinta son las 9 y las 10 de la mañana, y la novena y la décima son si se pone a las 6, entonces son las 2 y las 3 de la tarde. ¿Sí? Ok, Alajá Zain. Bejol Yom Roim et Hanegaim Chutz mi Shabbat Yom Tov. Todos los días, ¿sí se entendió eso? Los de los horarios. ¿Quedó claro? Sí, ok, me alegro.
Dice, Bejol Yom Roim et Hanegaim, todos los días son aptos para ver las manchas. Chutz mi Shabbat v'Yom Tov, con la excepción de Shabbat y días festivos. Hal Yom Shvi'i shelo liot beShabbat v'Yom Tov, mavrin lachorav. En el caso que el séptimo día, después que fue aislado, y hay que ver ahora si se expandió o no, etcétera, cayó el séptimo día en Shabbat, entonces se propone, ¿cómo se dice? Se empuja y se ve el día domingo. ביום שבת זה שהוא יום הראוי לראות טמאו למחר ילכו להם סימני טומאה ובשביל שיהיה טהור למחר se pospone, ahí va, gracias. ולמחר יוולדו לו סימני טומאה ואין דנינו אותו אלו בשעת ראייתו לאחר השבת. Sí, dice el Rambam que por esta ley uno puede terminar ganando o perdiendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si uno en el séptimo día era Shabbat y de acuerdo a lo que iba a ver el Cohen en el séptimo día, esa persona iba a ser determinada impura. Pero el domingo ya se fue esa señal. Entonces, cuando lo ve el Cohen el domingo está puro y la persona está pura. Si lo hubiese visto el Cohen en el Shabbat, lo hubiese dicho impuro y tenía que esperar más tiempo. Entonces ahí termina ganando. Y termina perdiendo en el caso que en Shabbat, no, por ejemplo, si lo encerraron para 7 días para ver si crecía la mancha. Y Shabbat no había crecido, pero domingo sí creció, entonces ahí la persona está impura, aunque si el Cohen lo hubiese visto en Shabbat, no hubiese estado impuro. ¿Sí? Entonces ahí termina perdiendo. Entonces esta halajá puede ir, puede beneficiar o puede hacerlo perder. No sé cómo se dice. Halajá het, Hatán shenirá bonega notnin lo kol shiva yimei mishteh. Dice un hatán, un novio que se acaba de casar y se vio una mancha, se lo deja seguir festejando por los primeros 7 días después de su casamiento. Y así también si se aparece en su prenda o en su casa, no se inspecciona hasta después que terminan los 7 días de celebrar. Así también en un tiempo festivo se deja que se termine la fiesta. Ok, halajá tet. Una persona solo pueden aislar a la persona y solo lo pueden determinar completamente impuro o solo lo pueden mandar afuera del campamento solo en el día en el cual fue inspeccionado, o beshvi, o en el séptimo día, o biyom shlosha asar benegaim shemasgirim bo shnei shavuot, o en el día 13 cuando estamos hablando de manchas que encerran a la persona por 13 días. Si esto hablamos en todos los casos de manchas, manchas de la casa, manchas de la piel y manchas de la ropa. ¿Sí? Una persona que le apareció, o sea, estaba aislado por una mancha original que le apareció y después le apareció otra mancha. Entonces dice Rambam que no hay que aislar a la persona, o sea, un segundo aislamiento por la segunda mancha, sino se termina primero todo lo que tiene que ver con la primera y después se va a la segunda. אבל אם היו בו 2 נגעים ורע זה וחזר ורע זה, הרי זה מותר לומר לו, הרי אתה מוסגר בזה או מוחלט בזה, או מוחלט בזה או מוסגר בזה. Pero en el caso que una persona de entrada tenía 2 manchas, entonces ahí sí se puede tener 2 leyes distintas por cada mancha. O sea, el Cohen le puede decir, por esta mancha tenés que estar encerrado ahora 7 días para ver qué pasa, y por esta mancha estás impuro. Y no se puede ver 2 manchas al mismo tiempo, o sea, con el mismo vistazo, sino tiene que primero tratar una mancha y decidir, y después tratar otra mancha. No importa si son 2 personas mirando a 2 distintas manchas de la misma persona al mismo tiempo,
o la misma persona mirando dos manchas al mismo tiempo. Se no me va a ver a Cohen etanega porque dice, y va el Cohen a ver a la mancha. O sea, habla de un Cohen viendo una mancha, o sea, en singular. ¿Sí? Entonces de ahí aprendemos que solo una persona puede estar viendo una mancha a la vez. Alajá Yudalef nega sheba la Cohen lirotó. Nagua, perdón, sheba la Cohen lirotó. Lo yomar lo lej vashuv eloniskaklo miyad. Cuando viene una persona con una mancha hacia el Cohen para determinar su estatus, que el Cohen no le diga anda y vuelve más tarde, sino enseguida tiene que tratar con la mancha. En el caso es que vinieron dos personas con manchas, entonces el Cohen trata a uno primero y después trata a otro. Bet en הכהן זקוק לבקש תחת אצילי ידיו של נגוע או בפחדיו או בתוך הקמטים שמא שם נגע, שנאמר לכל מראה עיני הכהן. Un Cohen no tiene que fijarse en lugares que están cubiertos del cuerpo de la persona, por ejemplo, debajo de, ¿cómo se dice?, las axilas y debajo de los testículos, dice, o en lugares donde está doblada la piel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice en el pasuk que, como el pasuk que trajimos antes, la visión completa del Cohen tiene que ver. O sea, un Cohen solo tiene que inspeccionar a la persona lugares donde están claros a la vista y no tiene que meterse en lugares donde uno no puede ver claro a la vista. Y así también cuando una persona está completamente blanca, que tiene sus leyes, como vimos anteriormente, entonces tampoco tiene que buscar en lugares ocultos. ¿Y cómo es que una persona tiene que pararse frente al Cohen cuando el Cohen lo está inspeccionando? Dice, si es un hombre, entonces tiene que sacarse la ropa y tiene que estar parado, o sea, tiene que abrir tiene que separar sus pies, o sea, para que esté bien parado y para que se pueda ver. ¿Sí? ואם אישה היא נראית ערומה ויושבת כעורכת וכמניקה את בנה וכהורגת בעומדים שמגבעת ידה הימנית עד שיגלה בית השחי, אם היה נגע להינבא בזמן שהם עומדים כך, הרי זה טמא, ואם אינו נראה בהם כשהם עומדים כך, אין נזקקין לו. Y si es una mujer, entonces tiene que estar sin ropa, sentada sobre el piso, y estando como una persona que está como si está amasando masa, o sea, sentado amasando, como una persona también que está dándole pecho a un niño. Sí, también tienen que levantar su brazo derecho, parece. Ok. Ahora, si el Cohen ve una mancha o sea, cuando están parados o sentados de esta manera, entonces ahí la persona queda impura. Si no puede ver la mancha de esta manera, entonces no tienen que moverse, no tienen que ponerse en alguna otra posición, porque esas son las posiciones requeridas y ya está. De la misma manera que una persona se para ser inspeccionado si tiene alguna mancha o no, esa es la misma manera que se para cuando le tiene que cortar todo el pelo. Como seco que te lleve allá como sheviano, arezu tiglaja kshera, ven cohen zakuk lejapes beshar mekomot shema nishar baem seyar. Afal pishu tzarich legalea hakol como sheitbaer. O sea, cuando termina el proceso, uno tiene que cortarse
todo el pelo. Entonces así, de la misma manera que uno se para para ser inspeccionado por el Cohen, es a la misma manera que uno se tiene que parar para cuando se va a cortar todo el pelo. ¿Sí? O sea, el Cohen no tiene que ir a buscar otros, no tiene que cortar el pelo en lugares que están escondidos. O sea, solo lo que se ve cuando está parado de esa manera. Ok, con esto concluimos el capítulo de hoy, el 9º capítulo de las leyes de la impureza por las manchas de la lepra. Espero que se entendió, espero que quedó claro. Y bueno, si os quieren nos vemos mañana a las 22 en nuestro blog. Puse un video muy interesante en inglés, algo muy interesante que tiene que ver con temas actuales. Les sugiero que lo vean si tienen unos minutitos. Y bueno, Laila Tov, chao a todos.